me encerraron en un baño con un vestido de novia roto. Y afuera, mi hermanastra se casaba con mi novio. Tenía 23 años. Él ya me había dado $3.2 millones. Y una regla que nadie entendía. Soy alérgico a todas las mujeres, excepto a ti. Hoy, desde Taxco, con mi hijo en brazos. Te cuento como la dignidad, sin gritos, sin venganza. Destruyó un imperio de mentiras. Con solo una decisión, no pedir perdón por existir. El frío de la verdad. Nunca pensé que una cena familiar pudiera doler más que una cuchillada en el estómago. Pero ahí estaba yo, en la sala de una casa que una vez creí mía, viendo como mi hermana, mi hermanastra, aunque durante años fingieron que no había diferencia, se inclinaba hacia mi novio con una sonrisa que no tenía ni una pizca de inocencia. Cuñado, soy Abril. Tengo 23 años, mido 1,65 m y peso 43 kilos. Sebastián ni siquiera parpadeó. Solo apretó mi mano un poco más fuerte y murmuró, lo suficientemente claro para que yo lo oyera, pero no tan alto como para darle el gusto a Abril. Cariño, prométeme que nunca te pondrás así de flaca. Tu hermana parece un palo. Y eso no es nada atractivo. El aire se congeló. Cecilia, mi madre, frunció el ceño como si Sebastián hubiera escupido en el mantel de lino. Pero yo tuve que morderme el labio para no soltar una carcajada que llevaba años acumulando. Porque eso era lo que más les dolía, que alguien fuera capaz de ver a través de ellos. Que no se dejara embaucar por los ojitos llorosos de Abril, por el tono de voz que usaba solo cuando quería algo, por esa falsa dulzura que desaparecía en cuanto conseguía lo que buscaba. Sebastián no era como los demás. No era como los novios anteriores que mis padres habían aprobado sin siquiera conocerme. Tampoco era como los maestros del colegio que creyeron cada mentira que Abril tejía sobre mí cuando tenía 17 años. Soy Sebastián, dijo, girándose apenas hacia Abril, sin soltarme la mano. El novio de Valeria. Abril sonrió, pero sus ojos se movían como los de un gato que calcula el salto perfecto. Hermana, ¿terminaste con aquel chico de la prepa? Preguntó, como si fuera una pregunta de lo más casual. Ustedes incluso presentaron a los padres, pensábamos que se iban a casar. Sentí como Sebastián se tensaba a mi lado. Porque esa historia era una de las más sucias de mi pasado. No hubo ningún novio en la prepa. Solo un acosador que me seguía a casa, que le escribía cartas a mis profesores diciendo que yo lo alentaba, que se presentó en mi casa un domingo con flores y lágrimas, exigiendo que mis padres me obligaran a darle una oportunidad. ¿Y cuando todo explotó, quién fue la culpable? Yo. Porque, según mi madre, si no hubieras estado coqueteando, ¿cómo se te iba a fijar un chico así? ¿Quién no tiene un pasado? Intervino Sebastián, con una calma que cortaba más que un grito. ¿Acaso salir con alguien te obliga a casarte? Quizá debería soltar esa mentalidad tan anticuada, Abril. Ella parpadeó, sorprendida. Nadie le hablaba así. Nunca. Pero en lugar de enojarse, bajó la mirada, dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas y susurró. Perdón, cuñado, solo digo lo que pienso. No quise ofender a nadie. Y ahí estaba, el viejo truco. La lágrima estratégica. El silencio que grita pobrecita de mí. Con mis padres, con Iván, con todo el mundo, siempre funcionaba. Pero Sebastián ni siquiera le devolvió la mirada. Estamos a punto de comer, dijo. ¿Vamos a la mesa? Abril, sin esperar invitación, se adelantó y se sentó justo a su lado. A mi hermana le gusta comer sola, dijo con una sonrisa forzada. No te molesta que me siente aquí, ¿verdad? Sebastián se tapó la nariz, fingió un estornudo y dijo. Sí me molesta. Tu perfume es muy fuerte. Soy alérgico. Y se cambió de lugar. Se sentó junto a mí. Dentro de mi pecho, algo se desató. Una calidez que no sentía desde que tenía 12 años y mi madre aún me abrazaba sin condiciones. Lo que Abril no sabía, ni nadie en esa casa, era que Sebastián adoraba los perfumes. Tenía una colección de frascos carísimos en su tocador, todos comprados en viajes que hacía para regalarme uno nuevo cada mes. Y lo que más le gustaba, decía, era hundir su rostro en mi cuello y respirar profundo. Hueles a verdad, me decía. Así que no era alérgico al perfume. Era alérgico a la farsa.
a la manipulación disfrazada de inocencia, a las mujeres que usaban su cuerpo como anzuelo. Cuando el mesero puso el tazón de sopa de nido de golondrina frente a nosotros, un plato que Sebastián había pedido especialmente para mí, porque sabía que me gustaba desde que lo probé en una cena en Polanco, Abril extendió la mano y lo tomó. ¡Ay, me encanta! Es excelente para la piel. Gracias, cuñado. Antes de que pudiera llevar la cuchara a sus labios, Sebastián le arrebató el tazón y lo puso frente a mí. Pedí esto para mi cariño, dijo, con una sonrisa que era amable solo para mí. Abril apretó los labios, pero enseguida recuperó su máscara. Ah, claro, es que mi hermana se ha puesto un poco morena últimamente. Justo lo que necesita para blanquearse un poco. Yo vi cómo los ojos de Sebastián se entrecerraban, como si acabara de conectar un cable en su mente. Él, que nunca hablaba mal de nadie, que evitaba los conflictos como si fueran espinas. Mi cariño está más pálida que tú, dijo con total naturalidad. No necesita blanquearse. Solo le gusta el sabor. Y además, hizo una pausa, como si recordara algo. ¿No fue en esta casa donde le daban tazones de esta sopa a Abril cuando llegó? Flaca, morena, con los codos afilados, ¿no es cierto? Cecilia palideció. Roberto, mi padre, bajó la mirada a su plato. Porque era verdad. Cuando Abril llegó a vivir con nosotros, supuestamente adoptada de un orfanato en Los Reyes La Paz, mis padres la trataron como si fuera un amuleto. Negocios prósperos, iban haciendo sano, la casa en San Ángel creciendo con cada año, todo, según ellos, gracias a la suerte que traía Abril. Y mientras a mí me regañaban por gastar en libros, a ella le compraban cremas importadas, sesiones de blanqueamiento en Polanco, hasta vitaminas para el cabello que costaban más que mi renta mensual en Narvarte. Sebastián no dijo nada más. Solo se levantó, me tomó de la mano y anunció. Vamos a la alberca. Todavía tengo que enseñarle a tu hermana a nadar. Abril, claro, no se quedó atrás. La alberca del hotel en Interlomas brillaba bajo el sol de la tarde, el agua tan azul que parecía pintada. Sebastián había mandado cerrar el área para nosotros. Oh, eso pensaba yo. Porque cuando llegamos, allí estaba ella, Abril, con un bikini que parecía más bien un hilo, parada al borde del agua como si fuera una sirena esperando su presa. Cuñado, cantó. Yo también quiero aprender a nadar. ¿Me enseñas tú? Sebastián ni siquiera se giró. Solo le enseño a Valeria. Pero mi hermana tiene miedo al agua, dijo Abril, acercándose. Yo soy más valiente. Y entonces, fingió resbalar. Se lanzó hacia los brazos de Sebastián, esperando el clásico rescate, el cuerpo mojado, la cercanía, el gracias, cuñado, no sé qué habría hecho sin ti. Pero Sebastián se hizo a un lado. Splash. Abril cayó al agua con un grito exagerado, el agua salpicando hasta el toldo. Sebastián retrocedió como si el contacto con el agua pudiera contaminarlo. Y entonces, me tomó en brazos, como si pesara menos que una flor, y salió corriendo del lugar. Pequeña desalmada, me susurró al oído, fingiendo enojo, te esperé una eternidad, y tú allí, disfrutando del espectáculo. Reí, abrazándome a su cuello. Acabo de llegar, amor. Pero entonces me miró. Y su expresión cambió. ¿No estás usando el traje de baño que te compré? El que me había regalado era atrevido. Un diseño en seda negra que dejaba poco a la imaginación. Abril lo habría usado sin dudar. Pero yo no quería darle a ella ni un solo segundo para hablar. Me lo puse, mentí. Pero luego me lo cambié porque no quería que Abril empezara con sus comentarios. Sebastián asintió, pero en sus ojos vi algo más, una preocupación silenciosa. Porque él sabía. Sabía que durante años, en esta familia, yo había sido invisible. Y que incluso ahora, con él a mi lado, seguía teniendo miedo de brillar demasiado. Mientras tanto, en la alberca, Abril chapoteaba, fingiendo ahogarse. ¡Auxilio! No sé nadar. Cuñado, sálvame. Sebastián se giró, incrédulo. ¿En serio no sabe nadar? Dice que no, respondí. Mejor ve tú. Un destello de triunfo cruzó el rostro de Abril. Pero Sebastián solo me miró a los ojos y dijo, con una seriedad que me erizó la piel. Si voy a salvarla, ¿no me haría eso impuro? Y si ya no me quieres,
No lo haría ni aunque me pagaran $1.000.000. Abril dejó de moverse. Sus ojos se abrieron como platos. Porque en ese momento, entendió algo que nadie en mi familia había querido ver. Sebastián no era un premio que se pudiera ganar con trucos. Era un hombre que amaba con todo su ser, y que a ella ni siquiera la consideraba mujer. Pero, ¿y si le pasa algo? Pregunté, fingiendo preocupación. No le pasará nada, dijo él. Nadie se ahoga fingiendo. Y llamó al entrenador del hotel. Hay alguien en la alberca que necesita ayuda. Cuando el hombre entró al agua, Abril se resistió. Forcejeó, gritó, se movió con tanta violencia que las correas de su bikini se soltaron. Sebastián me dio la espalda al instante. Vámonos. Tu hermana estará bien. Y mientras caminábamos, me abrazó por la cintura y me dijo, tan bajito que solo yo lo oí. Nadie va a tocar lo que es mío. Nadie. Pero yo ya lo sabía. Lo había sabido desde el día en que, tras 3 meses de vernos, me entregó las llaves de su penthouse en Lomas de Chapultepec. Y me dijo que todo lo que tenía, la casa, el carro, las acciones, los $3.2 millones en inversiones, ya estaba a mi nombre. No quiero que digas que no por miedo, me dijo esa noche. Quiero que digas que sí porque me amas. Y ahora, mientras Abril salía del agua envuelta en una toalla, con los ojos llenos de lágrimas falsas y una voz quebrada diciendo hermana, ¿cómo pudiste dejar que otro hombre me viera así? Yo solo sentí una cosa. Paz. Porque ya no era la niña que rogaba por una migaja de cariño. Era la mujer que había construido su propio reino. Y que, por fin, tenía a alguien que la defendía sin tener que pedírselo. Pero esto apenas comenzaba. Porque esa noche, mi padre llamó. Ven mañana a casa. Es el cumpleaños de tu madre. Trae a tu novio. Y yo supe, en ese instante, que Abril ya había corrido a contarles todo. Lo que no sabía, era que Sebastián no iba a ir a pedir su bendición. Iba a enterrar su hipocresía. Y lo haría con la elegancia de un príncipe. Y la firmeza de un hombre que no tiene nada que perder. Porque el amor verdadero no necesita permiso. Solo necesita tiempo. Y un par de mentiras bien expuestas para que la verdad, por fin, salga a la luz. La noche antes de ir a casa de mis padres, Sebastián no durmió. No porque estuviera nervioso. Él nunca se ponía nervioso. Pero porque estuvo despierto hasta las 3 de la mañana, organizando regalos en la mesa del comedor de su penthouse en Lomas. Había un frasco de perfume de gardenia, el mismo que usaba mi madre cuando era joven. Un reloj de pulsera de oro blanco para Roberto. Una caja de edición limitada de tequila añejo. Y una bolsa de terciopelo con una pulsera de jade que, según su abuela, protege de la envidia ajena. ¿Crees que les gustará? Me preguntó, sentado en el suelo, con los ojos cansados pero brillantes. Le acaricié el cabello, aún húmedo del baño. Les encantará. Pero no les importará. Sebastián levantó la mirada. ¿Por qué dices eso? Porque en esa casa, el amor se mide en posesiones, no en gestos. Si les hubieras dado un maletín con billetes, sí te habrían abrazado. Pero esto es demasiado humano para ellos. Él sonrió, triste. Entonces que no me abracen. Yo no vine a buscar su amor. Vine a que te vean. Y ahí estaba otra vez, esa forma que tenía de amarme como si fuera un acto de justicia, no solo de corazón. Al día siguiente, Sebastián se vistió con un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata azul marino. Nada chillón. Nada ostentoso. Solo elegancia silenciosa. Yo me puse un vestido verde oliva, sencillo, de corte recto. Nada que pudiera darle a Abril una excusa para compararse. Cuando entramos a la casa de mis padres en San Ángel, todo olía a gardenias y atención. Cecilia apareció en el recibidor con un vestido de seda color crema, los labios pintados de un rojo que no usaba desde mi graduación. «Hijita», dijo, abrazándome con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué bueno que viniste. Tu hermana estuvo contándonos lo encantador que es tu novio». Abril estaba ahí, claro. Sentada en el sofá, con un vestido que imitaba el corte del mío, pero 2 tonos más claro, como si quisiera ser la versión mejorada. «Cuñado», cantó, levantándose. «Me alegra que hayas venido».
Sebastián le extendió la mano, sin sonreír. Buenas tardes, Abril. Ella la tomó y la apretó demasiado tiempo. Eres aún más guapo en persona. Yo vi cómo los nudillos de Sebastián se tensaban, pero no dijo nada. Solo soltó su mano y entregó los regalos a Cecilia. Un pequeño detalle para su cumpleaños, dijo con voz suave. Espero que le guste. Cecilia abrió la caja del perfume y aspiró con los ojos cerrados. Huele, exactamente como el que usaba yo a los 20. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Por un segundo, pareció humana. Pero Abril, desde el sofá, soltó. ¡Qué lindo! Pero el jade ya pasó de moda, ¿no? Hoy todo el mundo usa diamantes. Sebastián no la miró. Solo se acercó a mí y me susurró al oído. El jade dura 1000 años. Los diamantes se rayan con un solo golpe. Y entonces, como si el destino quisiera poner a prueba su temple, Iván bajó las escaleras. No me saludó. Ni siquiera me miró. Fue directo a Abril y le pasó un vaso de agua. ¿Ya te dolía la mano? Sí, dijo ella, frotándose el dorso con teatralidad. El cuñado fue un poco brusco. Iván me lanzó una mirada de desprecio. Tú siempre arrastras problemas. Sebastián, sin alzar la voz, intervino. Tu hermana no arrastra problemas. Los hereda. Iván frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Dije que en esta casa, los problemas no vienen de fuera. Vienen de adentro. Y están sentados en ese sofá. Abril palideció. Cecilia fingió toser. Roberto, que acababa de entrar, se detuvo en seco. ¿Qué está pasando aquí? Nada, papá, dijo Abril rápidamente. Solo bromeábamos. Sebastián asintió. Sí. Bromeábamos sobre cómo tu hija adoptiva llegó a esta casa siendo morena y flaca como un palo, y ahora parece salida de una revista. Roberto se tensó. Eso no es de tu incumbencia. Tiene razón, dijo Sebastián, caminando hacia él con calma. Pero como su futuro esposo, si me incumbe saber por qué a Valeria la hicieron sentir como una intrusa en su propia casa, mientras a otra le daban sopa de nido de golondrina como si fuera agua bendita. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Fue entonces cuando Cecilia, con una sonrisa forzada, anunció. «Vamos a comer». La mesa estaba puesta en el jardín trasero, bajo una pérgola de bugambillas. Todo impecable. Platos de porcelana, copas de cristal, mantel de lino. Pero la silla a la derecha de Sebastián estaba vacía. Y antes de que yo pudiera sentarme, Abril se deslizó como una sombra y ocupó ese lugar. «Hermana, tú siempre comes sola», dijo, con voz dulce. «Yo me siento aquí para hacerle compañía a mi cuñado». Sebastián no dijo nada. Solo se levantó, tomó su plato y se sentó al otro extremo de la mesa. «Prefiero el aire libre», dijo. Abril se quedó congelada, con la cuchara a medio camino. Durante la cena, Cecilia no paró de elogiar a Abril. «Gracias a ella, el negocio de tu papá ha tenido los mejores contratos en años. Desde que llegó, Iván ha sido un chico ejemplar. Hasta el clima cambió, llovió justo cuando más lo necesitábamos». Yo escuchaba en silencio, moviendo la comida en mi plato. Pero Sebastián no podía callar. «Interesante», dijo, mientras cortaba su carne. «Porque en mi familia, creemos que la suerte no se compra con una persona. Se construye con trabajo». Roberto soltó una risita seca. ¿Trabajo? ¿Como el que hizo Abril al venir a esta casa y traer paz donde antes había caos? Caos. Sebastián alzó una ceja. ¿O resentimiento? Cecilia intervino, nerviosa. Hablemos de otra cosa. Sebastián, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Inversions, respondió. Tengo una firma en Santa Fe. Manejamos activos por más de $80 millones. Iván soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Y cuánto de eso es tuyo? Sebastián lo miró fijamente. Todo. Porque antes de conocer a Valeria, ya había decidido que si encontraba a la mujer de mi vida, no quería que dudara un segundo por la plata. Así que hace 2 años, transfiero toda mi fortuna a su nombre. El tenedor de Cecilia cayó al plato con un tintineo metálico.
Ah, ¿su nombre? Sí. Casa, carros, acciones, efectivo. 3.2 millones de dólares en depósitos líquidos. Todo está a nombre de Valeria. Abril abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Por qué harías eso?, preguntó Roberto, incrédulo. Porque el amor no es un acuerdo. Es una entrega. Y yo no entrego a medias. Yo sentí que las lágrimas se me agolpaban en los ojos. No por lo que dijo, sino porque, por primera vez, alguien había dicho en voz alta lo que yo merecía. Cecilia se aclaró la garganta. Bueno, eso está muy bien. Pero hay algo más importante que el dinero. Sebastián la miró. ¿Qué sería? La compatibilidad. Los signos del zodiaco. Sebastián parpadeó, incrédulo. ¿En serio? Sí, dijo Cecilia, con una sonrisa tensa. Tú y Valeria, sus signos chocan. Es un desastre astrológico. Hizo una pausa, y luego, con una lentitud que dolía más que una bofetada, añadió. Pero tú y Abril, ustedes son fuego y tierra. Complementarios. Perfectos. Abril bajó la mirada, fingiendo timidez. Pero yo vi el destello de triunfo en sus ojos. Sebastián no se rió. No se enojó. Solo tomó mi mano y dijo, con una calma que helaba la sangre. Señora, con todo respeto, si su hija fuera una vaca en una granja, su fertilidad y su suerte sí me importarían. Pero como es una persona, solo me importa si hace feliz a Valeria. ¿Y cómo no la hace feliz? No la quiero ni en un retrato. Abril se levantó de golpe. Eso es una grosería. No, dijo Sebastián. Grosería fue lo que hiciste en la alberca. Y lo que haces cada vez que te acercas a mí fingiendo ser alguien que no eres. Cecilia se puso de pie, roja de furia. Salgan de mi casa. No, dijo Sebastián, levantándose con calma. Nos vamos. Pero antes, Valeria necesita algo. Me miró. ¿El acta de nacimiento familiar? Asentí. Sí. La necesito para la licencia de matrimonio. Cecilia frunció el ceño. ¿Ya van a casarse? Sí, dijo Sebastián. Y no vamos a esperar su bendición para hacerlo. Pero sí vamos a hacerlo legal, porque mi esposa merece respeto, no secretos. Cecilia negó con la cabeza. No te daré ese documento. No mientras sigas empeñada en arruinar tu vida con él. Fue entonces cuando Abril, con una sonrisa venenosa, dijo. Hermana, ¿recuerdas cuando me caí en la cocina y me lastimé la mano? Fue porque tú me empujaste, ¿no? Todos me miraron. ¿Es verdad eso, Valeria?, preguntó Iván, con los puños cerrados. No, dije, tranquila. Nunca la empujé. Claro que sí, gritó Abril. Hasta me dejaste con una cicatriz. Sebastián se giró hacia ella. Enséñame la cicatriz. Abril dudó. Está en la palma. Entonces enséñamela. Ella extendió la mano. No había ninguna cicatriz. Extraño, dijo Sebastián. Porque yo sí vi una marca roja el otro día, justo después de que trató de limpiar mis pantalones accidentalmente. Roberto intervino, incómodo. Basta ya. Esto es una fiesta. No, dijo Sebastián. Esto es un circo. Y ya no quiero ser parte del público. Tomó mi mano y caminó hacia la puerta. Cecilia gritó. Si te vas, no vuelvas nunca. Me detuve un instante. No por ella. Por mí. Mamá, dije, sin mirarla. Hace años que no vuelvo. Solo vine hoy porque él lo merecía. Y salí. En el carro, Sebastián no encendió la radio. Solo condujo en silencio, una mano en el volante, la otra en la mía. Lo siento, dijo al fin. ¿Por qué? Por traerte de vuelta a ese lugar. Pensé que verían lo que yo veo. Lo miré. Ellos nunca me vieron, Sebastián. Ni siquiera cuando era niña. Él asintió. Entonces que no te vean más. Y esa noche, sin avisar a nadie, fuimos a la oficina de registro civil en Coyoacán. Al día siguiente, ya éramos prometidos legalmente.
Pero lo que ninguno sabía era que Abril, desde su habitación en San Ángel, ya había tejido su último plan. Porque si no podía tener a Sebastián, haría que yo la perdiera para siempre. Y lo haría en el lugar donde más duele. En mi propia boda. La mañana de mi boda amaneció con un cielo azul tan profundo que parecía pintado a mano. Sebastián me despertó con café de olla y pan recién horneado de una panadería en Xochimilco. Le pedí al señor Chucho que lo hiciera con canela de verdad, dijo, dejando la bandeja sobre la cama. El mismo que te gusta desde aquella vez que fuiste con tu abuela. Yo le sonreí, abrazando la taza con ambas manos. ¿Cómo recuerdas eso? Fue hace 3 años. Recuerdo todo, dijo, sentándose a mi lado. Cada vez que hablas de tu abuela, tus ojos se iluminan. Y no quiero que nada apague esa luz. Habíamos decidido no invitar a mi familia. No por rencor, sino porque ya no formaban parte de mi historia. Pero yo sabía, ella vendría. Abril no va a resistirse, le dije, bajando la voz. Sebastián no se sorprendió. Solo me acarició la mejilla y dijo: que venga. Hoy no hay espacio para sombras. El salón de bodas estaba en un jardín privado en Tlalpan, bajo un dosel de bugambillas y luces colgantes. Nada ostentoso. Nada que gritara riqueza. Solo intimidad, flores frescas y una música suave de guitarra. Yo llevaba un vestido de encaje crema, sencillo, con mangas largas y una cola que apenas rozaba el suelo. Nada que pudiera confundirse con otro. Nada que pudiera copiarse sin parecer una burla. Me miré en el espejo del camerino y por primera vez en años, vi a la mujer que siempre quise ser. Tranquila, plena, libre. Señorita Valeria, dijo la maquillista, ajustando mi velo. Su novio está nervioso. ¿Sebastián? ¿Nervioso? Sí. Ha estado revisando las cámaras de seguridad desde hace 1 hora. Yo no pregunté más. Porque en ese momento, escuché pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Y ahí estaba ella. Abril. Con un vestido blanco idéntico al mío. O al menos, eso creía. El suyo era más barato, con lentejuelas que brillaban como plástico bajo la luz, y el encaje torcido en los hombros. Se había maquillado igual que yo, labios nude, ojos ahumados con sutileza, el pelo en un moño bajo. Pero sus manos temblaban. Hermana, dijo, con una sonrisa falsa. Vine a desearte suerte. Cerré la puerta con el pie, sin dejarla entrar del todo. No eres bienvenida aquí, Abril. Vamos, no seas así, dijo, fingiendo tristeza. Hoy es tu gran día. ¿No quieres que tu hermana esté contigo? Sentí el desprecio subir desde mi estómago, pero no lo dejé salir. ¿Sabes qué es lo más triste de ti? Que ni siquiera crees en lo que dices. Ella rió, incómoda. Lo que yo crea o no da igual. Lo que importa es lo que él crea. Y entonces lo dijo. En 5 minutos, yo estaré caminando hacia el altar. Y tú, bueno, tú estarás encerrada aquí, gritando como una loca. Antes de que pudiera reaccionar, cerró la puerta y escuché el clic de la llave. Abril. Ábreme. Grité, golpeando la puerta. Silencio. Busqué mi celular. Pero lo había dejado sobre la silla, afuera. Me senté en el suelo, respirando hondo. No iba a caer en su trampa. No iba a gritar, no iba a romperme. Porque si algo me había enseñado Sebastián era esto. La dignidad no necesita testigos. Mientras yo estaba encerrada, Abril bajó al salón con pasos firmes, la cabeza baja, el velo cubriéndole la cara. Los invitados murmuraron. Algunos se levantaron. Pero Sebastián no se movió. Porque en su reloj, una pantalla diminuta mostraba lo que sucedía en el camerino. Había instalado cámaras discretas desde la noche anterior. No porque desconfiara de mí, sino porque nunca subestimaba la maldad disfrazada de inocencia. Señor, susurró el coordinador. ¿Es su novia? Sebastián sonrió. No. Es una intrusa. Y entonces dio una orden por el auricular. Dejen que suba al altar. Pero que el novio que está allí sea el falso. Porque sí. Había planeado hasta el último detalle.
Cuando Abril llegó al final del pasillo, un hombre de traje idéntico al de Sebastián, mismo corte, mismo tono de tela, mismo reloj, la tomó de la mano. Ella no levantó el velo. No quiso arriesgarse. El oficiante comenzó la ceremonia. Los invitados, confundidos, callaron. Solo Cecilia y Roberto, sentados en la primera fila, intercambiaron miradas de triunfo. Al fin, susurró Cecilia. La suerte regresa a esta familia. Arriba, en el camerino, escuché pasos firmes acercándose. La puerta se abrió. Y Sebastián entró, con los ojos llenos de furia y alivio. ¿Estás bien? Asentí, levantándome del suelo. ¿Ya la viste? Sí. Y ya está en la trampa. Me tomó en brazos y me llevó a un balcón oculto, desde donde podíamos ver todo el salón. ¿Qué hiciste? Le di lo que quería, una boda. Pero no la suya. La de una impostora. Y entonces lo vi. Abril, de pie junto a un hombre que no era Sebastián, pronunciando votos falsos. Yo, Abril, tomo a este hombre como mi esposo. Sebastián me abrazó por la cintura. En cuanto diga sí, todo se grabará. Tendremos pruebas de intento de fraude matrimonial, usurpación de identidad y secuestro. ¿Secuestro? Sí. Me dijiste que te encerró. Eso es delito. Yo lo miré, asombrada. ¿Y no temes que esto se vuelva un escándalo? No, dijo, con calma. Porque la verdad nunca es un escándalo. Solo es incómoda para los mentirosos. Abajo, el falso Sebastián levantó el velo de Abril. Ella parpadeó, confundida. ¿Quién eres tú? El hombre sonrió. El plan B. En ese instante, Sebastián me tomó de la mano y bajamos las escaleras. Todos los ojos se voltearon. Yo, con mi vestido verdadero. Él, con su traje impecable. Cecilia se puso de pie. Valeria, ¿qué haces aquí? ¿Ya se casó? No, dije, caminando hacia el centro del salón. Ella se casó. Con un desconocido. Abril me miró, pálida, con los labios temblando. Tú no estabas. Estaba donde debía estar, dije. Fuera de tus mentiras. Sebastián se adelantó. Señora Cecilia, señor Roberto, antes de que su hija siga hundiendo su nombre, quiero mostrarles algo. Hizo una señal. 2 hombres de traje entraron con un sobre. Sebastián lo abrió y sacó un documento. Contratación privada de un investigador. Los resultados son reveladores. Roberto palideció. ¿Qué es eso? Es el acta de nacimiento real de Abril. La verdadera. Cecilia frunció el ceño. ¿De qué hablas? Es nuestra hija adoptiva. No, dijo Sebastián, con voz firme. Es su hija biológica, señor Roberto. Silencio total. Su mamá se llamaba Lourdes Mendoza. Trabajaba en su oficina en 1999. Después de que nació Abril, usted la sacó del país y le pagó a un orfanato para que firmara los papeles de adopción. Todo para que Cecilia no se enterara. Cecilia miró a Roberto, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Es verdad? Roberto no respondió. Pero Abril, desesperada, gritó. Mamá, no lo escuches. ¿Es una mentira? No me digas mamá. Gritó Cecilia, levantándose. Tú no eres mi hija. Y en ese momento, algo en ella se quebró. No por la traición de su esposo, sino por los años que había malgastado amando a la hija de su rival, mientras despreciaba a la suya. Todo este tiempo, dijo, mirándome con ojos suplicantes. Valeria, perdóname. Pero yo no dije nada. Porque el perdón no se pide. Se gana. Y ella nunca había hecho nada para ganárselo. La policía llegó minutos después. Abril fue acusada de intento de fraude, usurpación de identidad y secuestro privado. Iván, que había venido como testigo de la novia, trató de defenderla. Es solo una broma. Una broma que casi le roba la vida a mi esposa, dijo Sebastián, fríamente. Así que no es gracioso. Cecilia cayó de rodillas, llorando. Roberto se fue sin decir una palabra. ¿Y yo?
Yo tomé la mano de Sebastián y caminé hacia el altar de verdad. Esta vez, sin mentiras. Sin sombras. Solo nosotros. Después de la ceremonia, mientras los invitados brindaban en el jardín, Sebastián me llevó a un rincón apartado. ¿Estás bien? Sí, dije. Por primera vez en años, sí. No quiero que pienses que hice esto para vengarme, dijo, mirándome a los ojos. Lo hice para que nunca más tengas que dudar de tu valor. Le acaricié la mejilla. Lo sé. Y en ese momento, sentí una calidez en mi vientre. Una vida. Sebastián, susurré. Vamos a ser 3. Él me miró, incrédulo. ¿Hablas en serio? Asentí. Y entonces, el hombre que nunca perdía la compostura. Se arrodilló en medio del pasto, abrazó mi vientre y lloró. Gracias, dijo. Gracias por darme una familia de verdad. Meses después, supe que Abril aceptó un trato para reducir su condena, testificar contra Roberto por fraude fiscal y corrupción en sus contratos. Cecilia pidió el divorcio. Iván, sin el respaldo económico de su padre, tuvo que abandonar la universidad. Nada de eso fue obra mía. Ni de Sebastián. Fue el peso natural de sus propias mentiras. Porque la verdad no necesita perseguir a nadie. Solo espera. Y cuando el suelo se rompe, todos caen. Pero yo ya no estaba ahí para verlo. Yo estaba en una cabaña en Taxco, con mi bebé en brazos y el hombre que me enseñó que el amor no se pide. Se construye. Y que la dignidad nunca se negocia. En Taxco, el tiempo no corre. Se sienta contigo en el porche, te ofrece una infusión de hierbabuena y te deja respirar. Mi hijo tiene 6 meses. Se llama Mateo, como el abuelo que nunca conocí, pero cuyo retrato cuelga en la sala de esta cabaña de piedra y vigas. Sebastián lo eligió. Porque ese hombre construyó su vida con las manos, no con promesas, me dijo el día del nacimiento. Y tú eres su legado. Mateo duerme ahora, envuelto en una manta tejida por una artesana de la sierra. Sebastián está en la cocina, preparando café de olla otra vez, aunque ya no necesita excusas para traerme algo dulce. Somos una familia pequeña, pero completa. A veces, en las noches de luna llena, pienso en ellos. En Cecilia, sola en esa casa de San Ángel que ahora huele a polvo y recuerdos amargos. En Roberto, escondido en algún departamento de renta en Naucalpan, con una demanda tras otra por fraude. En Iván, trabajando de repartidor en una app, después de que su novia lo dejara al descubrir que seguía mintiendo para parecer rico. Pero ya no siento rencor. Ni lástima. Solo distancia. Porque aprendí algo que nadie me enseñó en esa casa. La paz no es la ausencia de ruido. Es la presencia de coherencia. Y en esta cabaña, cada objeto tiene un porqué. Cada decisión, un fundamento. Cada silencio, un significado. Hace unas semanas, recibí una carta. No era de Cecilia. Era de una trabajadora social del hogar de ancianos donde terminó Lourdes Mendoza, la madre biológica de Abril, quien, después de años en la pobreza, sufrió un derrame y quedó postrada. La carta decía: Abril jamás la visitó. Ni una vez. Pero antes de perder el habla, Lourdes pidió que alguien le dijera a Valeria que lo sentía. Que nunca quiso que su hija fuera una sombra. Solo quiso que tuviera una vida mejor. Guardé la carta en un cajón. No la rompí. Pero tampoco la volví a leer. Porque ya no necesito que nadie me pida perdón para sentirme entera. La verdadera redención no viene de los demás. Viene de no repetir sus errores. Y yo no permitiré que mi hijo crezca en una casa donde el amor tenga condiciones. Donde la lealtad se mida en cuanto das o cuanto pareces. Donde la suerte sea un amuleto y no una consecuencia del esfuerzo. Porque ese hombre construyó su vida con las manos, no con promesas, me dijo el día del nacimiento. Y tú eres su legado. Mateo duerme ahora, envuelto en una manta tejida por una artesana de la sierra. Sebastián está en la cocina, preparando café de olla otra vez, aunque ya no necesita excusas para traerme algo dulce. Somos una familia pequeña, pero completa. A veces, en las noches de luna llena, pienso en ellos. En Cecilia,
Sola en esa casa de San Ángel que ahora huele a polvo y recuerdos amargos. En Roberto, escondido en algún departamento de renta en Naucalpan, con una demanda tras otra por fraude. En Iván, trabajando de repartidor en una app, después de que su novia lo dejara al descubrir que seguía mintiendo para parecer rico. Pero ya no siento rencor. Ni lástima. Solo distancia. Porque aprendí algo que nadie me enseñó en esa casa. La paz no es la ausencia de ruido. Es la presencia de coherencia. Y en esta cabaña, cada objeto tiene un porqué. Cada decisión, un fundamento. Cada silencio, un significado. Hace unas semanas, recibí una carta. No era de Cecilia. Era de una trabajadora social del hogar de ancianos donde terminó Lourdes Mendoza, la madre biológica de Abril, quien, después de años en la pobreza, sufrió un derrame y quedó postrada. La carta decía: Abril jamás la visitó. Ni una vez. Pero antes de perder el habla, Lourdes pidió que alguien le dijera a Valeria que lo sentía. Que nunca quiso que su hija fuera una sombra. Solo quiso que tuviera una vida mejor. Guardé la carta en un cajón. No la rompí. Pero tampoco la volví a leer. Porque ya no necesito que nadie me pida perdón para sentirme entera. La verdadera redención no viene de los demás. Viene de no repetir sus errores. Y yo no permitiré que mi hijo crezca en una casa donde el amor tenga condiciones. Donde la lealtad se mida en cuanto das o cuanto pareces. Donde la suerte sea un amuleto y no una consecuencia del esfuerzo. En esta casa, Mateo llora y lo cargamos. Ríe y lo celebramos. Se cae y lo dejamos levantarse solo. Pero siempre desde el suelo, a su lado, sin juzgar. Eso es lo que nunca tuve. Y eso es lo que más quiero dar. Sebastián dice que la gente cree que nuestro amor es perfecto porque nunca peleamos. Pero no es verdad. Hemos peleado. Una vez, discutimos por cómo organizar los libros en la biblioteca. Otra, porque él pensó que estaba triste y no quería hablar, cuando en realidad solo estaba cansada. Pero nunca usamos el pasado como arma. Él no me dice gracias por no ser como tu familia. Yo no le digo gracias por no abandonarme como mi padre. Porque nuestro amor no se construyó sobre lo que nos faltó. Se construyó sobre lo que elegimos. Elegimos confiar, aunque el mundo nos enseñó a desconfiar. Elegimos hablar, aunque nos criaron en el silencio forzado. Elegimos sanar, aunque nos dijeron que éramos rotas. Y esa elección es más fuerte que cualquier traición. El otro día, Mateo agarró una hoja caída del jardín y la apretó contra su pecho como si fuera un tesoro. Sebastián lo miró y me dijo, en voz baja: algún día alguien le dirá que eso no vale nada. Pero si nosotros le enseñamos a ver belleza en lo simple, nadie podrá convencerlo de lo contrario. Y ahí entendí la verdadera justicia. No es castigar. No es exponer. No es gritar, miren lo que me hicieron. La verdadera justicia es vivir tan plenamente que tu existencia misma sea una respuesta. Que tu felicidad sea tan auténtica que haga ruido en el silencio de los que pensaron que no valías nada. Que tu hijo, sin saberlo, sea la prueba viviente de que sí se puede romper el ciclo. He pensado mucho en el concepto de dignidad silenciosa. No es callar por miedo. Es callar porque ya no necesitas demostrar nada. Cuando Abril gritaba, yo callaba. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que sus palabras no tenían peso en mi mundo. Cuando mi madre me llamaba ingrata, no defendí mi amor. Porque el amor verdadero no necesita defensa. Solo espacio para crecer. Y en esta cabaña hay espacio. Espacio para el llanto. Para el café frío. Para los sueños que no se cumplen y los que sí. Para los errores que no se repiten. A veces, veo videos de bodas en redes. Novias llorando, madres desmayándose, hermanos haciendo chistes incómodos. Todo un teatro de emociones fabricadas. La mía no fue así. Fue silenciosa. Fue firme. Fue verdadera. Y por eso, duró más que un día. Dura hasta hoy. Durará hasta que Mateo tenga su propia historia que contar. He aprendido que el trabajo, el verdadero trabajo, no es solo el que te paga. Es el que te forja. Construir una vida desde cero, sin redes,
sin padrinos, sin suerte. Te enseña que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de sostener cuando todo se derrumba. Yo sostuve mi nombre, mi palabra, mi silencio. Y eso fue suficiente. Hoy, mientras escribo esto, Sebastián me llama desde el jardín. Valeria. Mateo dio su primer paso. Corro, descalza, con el corazón latiendo como si fuera yo la que aprende a caminar. Y cuando lo veo, esa criatura insegura, con los brazos extendidos, los ojos llenos de miedo y determinación. Sé que el ciclo se rompió. Porque yo también aprendí a caminar. No con zapatos de diseñador. Ni con promesas vacías. Ni con la mirada de aprobación de nadie. Aprendí a caminar sola. Y por eso, puedo caminar con ellos. La vida no es justa. Nunca lo fue. Pero la justicia personal sí existe. Y se construye con cada elección que hace tu alma más ligera. Con cada no que dices a lo que te empequeñece. Con cada sí que ofreces a lo que te hace crecer. No necesitas vengarte de quien te subestimó. Solo necesitas ser tan tú, tan profundamente tú, que su error se vuelva irrelevante. Porque al final, no se trata de quién te hizo daño. Se trata de quién decidiste ser después. Y yo decidí ser la mujer que mi niña interior necesitaba. Fuerte, pero no dura. Sabia, pero no cínica. Amorosa, pero no ingenua. Y si esta historia te conmovió, si en algún momento te han dicho que no vales, que no mereces, que estás de más, recuerda esto. Tu valor no depende de quien lo reconoce. Depende de que tú nunca dejes de creer en él. Dale like, suscríbete y comparte. Recuerda, somos H Verso. Y comenta. ¿Te han subestimado por tu oficio? Nos leemos abajo.